Con el túnel de maniobras sellado y asegurado, los responsables de obras han autorizado a los medios de comunicación a bajar al túnel del Metro del Carmel. Este es el hueco donde en el futuro se ubicará el acceso de Pastrana, uno de los dos accesos que tendrá la estación de Metro del Carmel. Cuando terminen las obras, esta cavidad oscura y encharcada de barro será el pasillo de acceso a la estación. Se habrán construido las escaleras mecánicas, los ascensores, las taquillas. Nos encontramos en el túnel de acceso de la futura estación de Metro del Carmelo de la línea 5. Será la entrada de Pastrana y desde aquí tendremos acceso al túnel que se hundió el pasado 27 de enero. Esto es lo que queda del túnel de maniobras que se vino abajo el pasado 27 de enero y que provocó el hundimiento de una finca y el posterior derribo de varios inmuebles del barrio. Esta montaña de hormigón oculta un túnel de 125 metros de largo que se ha inutilizado para dar estabilidad al terreno. Dentro también se quedaron máquinas para la construcción del metro y otras herramientas que ahora están completamente hundidas en 16.000 metros cúbicos de hormigón. Acabaron todo el relleno de hormigón que se tenía que hacer. El túnel ahora está cegado y relleno de hormigón. Paralelo al túnel de maniobras se encuentra la gran bóveda de la parada del metro, más de 120 metros de largo, 22 de ancho y 13 de alto, donde se construirán los andenes y las vías por donde pasará el metro de la línea 5. Tras el accidente, la Generalitat decidió reforzar la estación con estas cerchas de acero, que todavía se están colocando. Las cerchas son estos perfiles metálicos con forma curva que vemos aquí delante. Se pone chapa, esta chapa se llama chapa Vernon, que permite poner el hormigón por detrás, rellenarlo de hormigón, de forma que entre la chapa metálica y el terreno está relleno de hormigón y después se unita por delante. En el túnel siguen las obras y en la calle se intenta recobrar la normalidad. Este miércoles se ha restablecido la circulación en algunas calles del barrio que hasta ahora estaban cortadas y algunas líneas de autobús han recuperado su recorrido habitual. Roger Persiba, CNN Plus, Barcelona.